gloria a Dios. Aleluya. Tito 2, 11 al 13. Vive Dios. Gloria a Dios. Tito capítulo 2, verso 11 al 13. Gloria a Dios. Que lo tengan, me lo confirman un fuerte amén. Amén. Dice así la poderosa palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice: por la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñando que renuncien a la impiedad y deseo mundano, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la bienaventurada esperanza y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Dios añada bendición a su santa y bendita palabra. Vamos a orar para que el Señor los bendiga. Todo aquel que quiere que le hable, levante su manito hacia el cielo y oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gloria por la bendición que nos permite llegar una vez más. Gracias porque nos diste vida, Señor Jesús. Gracias, Padre, permite que nuestro culto, aleluya, pueda subir como perfume grato delante de tu presencia, nuestra adoración. En esta hora nos preparamos para escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos puedas bendecir, edificar, exhortar, reprender e instruir, Señor, para ser enteramente preparados para toda buena obra, Señor Jesucristo. Que esta palabra no torne atrás vacía, sino conforme al propósito que enviada hay, que produzca fruto en nuestra vida, Señor. Toda fortaleza mental se derriba, Señor, y que tu palabra pueda hallar cabida en nuestros corazones para que pueda producir fruto. En el nombre de Jesús, amén. Y amén a su nombre. Puede tomar asiento en esa bendición. Él es bueno y para siempre su misericordia. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Poderoso el nombre del Señor. Yo quiero predicaros el tema de la bienaventurada esperanza. Aleluya, gloria al nombre del Señor. La bienaventurada esperanza. Gloria a Dios. Y obviamente hemos sacado el mes de junio, gloria al nombre del Señor, para hablar acerca del Apocalipsis, o el tema, aleluya, más allá, o sea, el Apocalipsis, gloria al nombre del Señor, desde un punto de vista de esperanza, como debe ser, ¿verdad? Aleluya. Todos nosotros hemos escuchado alguna noticia del fin del mundo, que si el mundo se va a acabar, el mundo no se va a acabar, aleluya, porque la Biblia no habla del fin del mundo. La Biblia habla acerca, aleluya, acerca del retorno de Jesucristo y el establecimiento de su reino. Eso la Biblia lo habla, y habla de un punto de vista, gloria al nombre, de esperanza para la iglesia. Para la iglesia de aquel tiempo, si nosotros nos podemos transportar y ponernos en la perspectiva de la iglesia de ese tiempo, la iglesia del primer siglo, la iglesia en su desarrollo, cuando Cristo, aleluya, ¿verdad?, partió, aleluya, o ascendió al cielo, dejó una iglesia llena del Espíritu Santo, gloria al nombre del Señor. Pero esa iglesia comenzó a ser perseguida, gloria a Dios, por medio del Imperio Romano, aleluya, el imperio que estaba ocupando a Jerusalén, aleluya, en aquellos momentos. Y también el evangelio fue esparcido por muchos lugares, aleluya, donde se anunciaba el evangelio de Cristo, y causó un grande impacto. Si vamos a ver la carta de la iglesia de Tesalonicense, se aconseja y se escribe desde el punto de vista, ¿verdad?, del retorno de Cristo, y aquí lo hemos tocado muchas veces, pero, aleluya, el primer libro de Tesalonicense trata acerca de el buen ánimo, o de alentarnos a los unos a los otros con estas palabras. Y lo voy a correr bastante la Biblia hoy. Poderoso el nombre del Señor. Primero Tesalonicenses capítulo 4, verso gloria a Dios, podemos leerlo a la altura del capítulo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Qué está hablando el Pablo? Está hablando acerca de los creyentes asesinados por causa de Cristo, y le está diciendo a la iglesia: no se entristezcáis como los que no tienen esperanza, ¿verdad? ¿Y qué esperanza estamos hablando? Cuando nosotros hablamos acerca de la esperanza bíblica, no simplemente, o sea, a veces pensamos que es un pensamiento ilusorio de que algo puede pasar, de que tal vez sucederá, de que son metas o aspiraciones que tenemos deseo de nosotros alcanzar, aleluya, sueños, pero no, eso está muy lejos de la realidad. La esperanza es la firme convicción en las promesas del Señor, que son en el sí y en el amén. Por tanto, el que prometió no miente y no cambia. Amén. La esperanza, aleluya, gloria a Dios. Cuando nosotros hablamos de esperanza,
estamos hablando de una esperanza que es futura, ¿verdad? Y eso para la iglesia de hoy, ¿verdad? Es un poco, no es tan emocionante para la iglesia de hoy, ¿verdad? Porque vivimos en un momento de la historia donde la gratificación momentánea es la orden del día, ¿verdad? Y nosotros queremos las cosas que pasen exactamente cuando nosotros queremos que pasen, ¿verdad? Aleluya. Y hablar de futuro, hablar de tiempos finales, hablar del apocalipsis, hablar de la venida de Cristo, hablar, muchas veces la gente no le tiene mucho sentido como para la iglesia, inclusive para la iglesia, no le encuentra tanto sentido como si hablamos de la perspectiva de la iglesia primitiva. Una iglesia que fue perseguida, ¿verdad? Por causa de Cristo, que fue asesinada, quemadas, ¿verdad? Aleluya. Y muchas veces como espectáculo, ¿verdad? Al imperio pagano de aquel momento, gloria a Dios. Y dice la Biblia que ellos no negaron a su Cristo, ¿verdad? Esto no era fanatismo, porque realmente las ofertas para negar a Cristo, aleluya, podemos tocar la historia de Policarpo, gloria al nombre, Policarpio, aleluya, obispo de la iglesia de Esmirna, asesinado, aleluya, ¿verdad? Y dice que fueron quemados en la hoguera, gloria al nombre del Señor. Y a ese anciano de 86 años se le ofreció, ¿verdad?, que él tuviera la oportunidad de salvar su vida. Y él dijo: ¿cómo yo voy a negar al Señor si solamente me ha hecho bien estos 86 años de mi vida? ¿Verdad? Y cuando usted mira esos relatos que parecen de hombres superhumanos, ¿verdad? Porque para la mentalidad de nosotros, aleluya, gloria al nombre de Jesucristo, se me escapa el nombre, pero sí tengo, se me olvidó apuntarlo en mis notas, pero sí tengo, aleluya, una mujer que fue quemada en el Imperio Romano a eso del siglo I, siglo II, aleluya, con sus 7 hijos, imagínense. Se le ofreció a esa mujer, ¿verdad?, el perdón de su vida si ellos confesaban a César. Recuérdense que en aquel momento el Imperio Romano, los Césares se llamaban señores, ¿verdad? No señores por ser ancianos de respeto, sino señores de una posición de deidad, ¿verdad? Eran tratados como deidad. Pero ella decidió ser quemada con sus 7 hijos, sabiendo que había una esperanza más gloriosa para aquellos que padecen por la causa de Cristo. La única manera de poder entender eso es que la Biblia dice en Hechos capítulo 1 verso 8: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, ¿verdad? Me seréis testigos en Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra. Y esa palabra testigo es una palabra que es una persona, obviamente, que fue testigo presencial, pero en el original bíblico significa, aunque el concepto vino más después, ¿verdad?, se tomó de esa palabra griega martirio, que significa una persona que sufre o que muere por la causa de la fe, ¿verdad? Pero Cristo estaba diciendo, por eso Cristo le está diciendo a la iglesia que no los iba a dejar huérfanos, ¿verdad?, sino que les iba a enviar otro consolador. Y ese Espíritu Santo que hace morada en el creyente es aquel que fortalece la vida del creyente para aún así dar testimonio por medio de su muerte. Pero el ancla de esa esperanza o la fortaleza viene cuando nosotros entendemos que el Señor nos ha prometido. Las promesas de Dios, claro que suplen nuestras necesidades aquí presentes, ¿verdad?, como fortaleza. Pero la realidad es que no estamos exentos de pruebas, tribulaciones y circunstancias difíciles. Pero la esperanza, ¿verdad?, nos da sentido y le da propósito al sufrimiento por la causa de Cristo. El apóstol Pablo decía en 2 Corintios capítulo 4 verso 17: porque esta leve tribulación momentánea producirá en nosotros un cada vez más de excelente y eterno peso de gloria. Mira cómo escribe, cómo habla un hombre desde la perspectiva de la eternidad. Porque muchas veces el enemigo, gloria al nombre, lo que hace es traernos al presente, ¿verdad?, a nuestro presente, que asumimos un pensamiento, aleluya, que lo tiene la sociedad, un
pensamiento, como yo dije ahora, ¿verdad? Que tiene que ver con el aquí y con el ahora, ¿verdad? Y eso también tiene ¿verdad? No quiero ser muy pesado con mucho para que todo el mundo que está aquí me pueda entender, pero vamos a ver cómo lo hacemos. Gloria al nombre del Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero yo quiero comenzar con el punto de vista de que no existe mayor motivación para nosotros vivir una vida agradable a Dios que conocer a lo que hemos sido o las promesas que nos prometieron. Cuando usted entiende eso, la Biblia dice que el que tiene esta esperanza a sí mismo se purifica. Por eso es que uno de los mensajes más atacados y ridiculizados y dudados en el tiempo de hoy es hablar acerca de la venida de Cristo. ¿Y por qué? Bueno, hermano, porque tenemos que entender que una de las primeras señales que encabezan el fin de los tiempos, de acuerdo a Mateo capítulo 24, usted lo puede buscar, los discípulos le preguntaron, Señor, ¿qué señales hablan del fin del tiempo de tu venimiento? ¿Verdad? Cristo le dice, mirad que nadie os engañe. Antes de hablar de terremotos, antes de hablar guerra, rumores de guerra, antes de hablar peste de diferentes lugares, Cristo le dijo, mirad que nadie os engañe. Eso es tremendo. ¿Por qué? Porque existe la posibilidad de ser engañado. Ahora, ¿cómo yo me guardo de ser engañado? Primera de Juan dice, vosotros tenéis la unción del Santo, y la unción del Santo os enseñará todas las cosas. Por eso es importante la residencia del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos va a dar discernimiento para poder discernir entre lo que es verdadero y lo que es falso. Ahora, existe un engaño que es el peor de todos. Es el autoengaño. Yo creo que ese es el peor engaño de todos. Porque una cosa es discernir lo que viene de afuera y otra cosa es discernir nuestro propio corazón. Santo sea tu nombre, Jesús. Jeremías capítulo 17, la Biblia dice, engañoso y perverso el corazón. Engañoso y perverso el corazón, ¿quién lo conocerá? Por eso que aún nuestro corazón tiene que ser que pasado y filtrado por la palabra para poder nosotros discernir si nuestros anhelos, si nuestros deseos, si nuestros sueños, si nuestras decisiones se alinean con la realidad de su voluntad. Aleluya. Entonces, uno de los peores engaños es que nosotros podemos utilizar la figura de Dios o de Cristo para nosotros poder alcanzar nuestras propias metas y estar aún así lejos de Dios y sirviendo a otro evangelio. Pablo escribe en Filipenses, que lo decía con lágrimas, decía que había gente que son enemigos de la cruz de Cristo. Aleluya. Que su vientre, ¿verdad? Que su Dios es su vientre y su gloria, aleluya, es lo terrenal, ¿verdad? Y que solo están pensando en cosas terrenales. Cuando usted lee la Biblia, inclusive, le voy a decir algo, excluyendo los evangelios, desde Hechos, ¿verdad?, hacia adelante, la mayoría de las epístolas contienen un 75% de una defensa de la fe, para desautorizar toda la doctrina equivocada y errónea que estaba dentro de la iglesia. Aleluya. Por eso es que es muy importante que nosotros podamos leer la Biblia, y la Biblia leerla en su contexto, en su historia, por qué fue escrita, para quién fue escrita, por qué fue escrita, y luego encontrar entonces una aplicación personal lo más cercana a la intención del escritor por qué fue escrita. Su nombre sea la gloria. ¿Cuánto bendice la gloria de Jesús? Yo sé que estemos diciendo, ayúdate que yo te ayudaré, y yo no consigo ese texto ni en las mapas, aleluya, ni en los mapas. Entonces, es cuando nosotros, y hoy en día, no solamente eso, tenemos que tener Primera Timoteo capítulo 4, verso 1. Pablo le exhorta a Timoteo, le dice, debes saber esto, que en los posteros tiempos, algunos apostatarán de la fe escuchando doctrinas de demonios, ¿verdad? Y apartarán el oído de la verdad de muchos, y dice que se volverán con la fábula. Entonces, es muy interesante ese punto de vista. ¿Por qué? Porque usted dice, no es que yo sé, es que, hermano, el intelecto ante las doctrinas que son producidas, dice la Biblia, doctrinas de demonios, nosotros no presentamos ningún tipo de competencia, aún conociendo la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia, Cristo dice, mis palabras son espíritu y son vida. Y hay a veces que nosotros queremos rebajar
la Biblia simplemente a una información. Gloria. Pero esta Biblia, cuando haya cabida en mi corazón, aleluya, ilumina mi camino, ya no deja de ser información, se convierte en revelación. Porque entonces yo comienzo a caminar basado en los principios bíblicos, sabiendo que en medio de este mundo que estamos viviendo, lleno de tinieblas, lleno de engaño, lleno de falsedad, nosotros podemos andar con una antorcha encendida en medio de la oscuridad, que nos da discernimiento, que nos da dirección, ¿verdad? Y que podemos conocer la voluntad del Señor a través de la palabra. Aleluya. Ahora, por eso es que no hay mensaje más atacado o más ridiculizado que la venida de Cristo. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que el que tiene esta esperanza a sí mismo se purifica. Su nombre será gloria. ¿Cuántos dicen amén? Poderoso el nombre del Señor. La gracia también, por eso que la Biblia dice que la gracia nos enseña a vivir, aleluya, alejado del mundo. No es que seamos extraterrestres, es que nosotros no vivimos basados en los principios del mundo, aleluya. Nosotros no nos regimos basados en los principios del mundo. El mundo dice que el que es violento establece respeto, pero la Biblia habla de los embajadores, de aquellos que son paz, aleluya, los que son, aleluya, los que predican el evangelio de la paz, aleluya. Óigame, y a veces se tuercen los principios aún en los mismos cristianos, se oye, hermanito. Por eso es que no hay mensaje que produzca, óigame, no hay otro mensaje que se predica que produzca alerta espiritual, expectativa, no de miedo, no de temor, porque nosotros sabemos que el Señor le ha prometido a su iglesia, que el Señor nos ha prometido como destino final, aleluya. Sabemos de dónde venimos y para dónde quedamos. No caminamos a los ciegos, aleluya, no caminamos a la aventura. Sabemos, tenemos dirección, tenemos propósito, tenemos destino. A su nombre sea la gloria. Sabemos para dónde quedamos. Su nombre será gloria. Poderoso nombre. Juan capítulo 3, versos 2 al 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo como Él es puro. Ahora, yo quiero que usted entienda el concepto, ¿verdad?, de la santificación. La santificación es separación para Dios. Aleluya. No es que usted se va a creer mejor. No es tampoco un disfraz externo que usted se pone. Es algo que nace en el corazón. Se oye, hermanito. Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Separación, santidad significa separación y consagración para el uso exclusivo de Dios. Es que usted tiene el deseo que su familia sea del Señor. Es que usted tiene el deseo que su vida sea para el Señor. De dedicar su vida para Dios. Que lo que usted haga sea de palabra o de hecho. Hacerlo para la gloria del Señor Jesucristo. Es que hemos decidido no correr con el desenfreno que vive el mundo. Hemos decidido vivir diferente. Porque sabemos lo que la Biblia dice. Aleluya. Y el mero hecho de usted tratar de vivir diferente es un desafío. Es un desafío para su carne. Porque esta carne, ¿verdad?, nuestros deseos lo que quieren es las cosas malas. La vanagloria. Bueno, hay tres áreas básicas que podemos hablar. La vanagloria de la vida, los deseos de la carne y los deseos de los ojos. Eso es lo que quiere esta carne. Esta carne quiere dinero, poder, satisfacción. Eso es lo que la carne quiere. ¿Se oye o no se oye? Aleluya, eso es lo que la carne quiere. Y la Biblia dice que esos deseos son contrarios a Dios. Entonces, ya hay un conflicto, ¿verdad? ¿Cómo es que yo venzo esa carne? ¿Cómo es, pastores? ¿Cómo yo venzo eso? Hermano, mire, lo primer paso que hay que tener es el deseo de cambiar. Amén. Gloria a Dios. Segundo, si tropiezas en el camino, no te rindas, porque el camino es un proceso. Y en este proceso a veces se fracasa, se cae, se tropieza, pero los valientes son capaces de levantarse y seguir caminando. El fracaso es cuando te rindes. El fracaso es cuando deja de pelear, de luchar y decide que es más fácil rendirse que pelear. Pero esto no se trata de, yo le he dicho a la iglesia, esto no se trata de hacer cosas fáciles. Se trata de que nosotros sabemos la dirección que tenemos que caminar.
sabemos lo que Dios nos prometió y sabemos de lo que estamos escapando, gloria al nombre del Señor. Sabemos de lo que Dios nos está librando, gloria al nombre del Señor. Entonces, ¿qué le puedo decir, hermano? Que vale la pena luchar, que vale la pena seguir caminando, que vale la pena, aunque tus sentimientos te griten que te rindas, que no vale la pena, que nunca lo vas a lograr. Mentira del diablo, gloria al nombre del Señor. Es que el enemigo sabe que si tú, hermano, te decides, Dios te va a ayudar. En esta pelea usted no está solo, en esta batalla usted no está solo, en esta guerra usted no está solo. Él nos ha dejado su precioso Espíritu Santo. Y la guerra que tenemos es triple, ¿verdad? La guerra contra la carne, la guerra, ¿verdad?, con el enemigo. El Señor nos reprende, Efesios capítulo 6, verso 10 en adelante. No tenemos guerra contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades y huestes de maldad que habitan en las regiones celestes. Es una realidad. Y la guerra contra el mundo, contra el sistema, que somos continuamente bombardeados con este sistema. Aleluya. Por las redes sociales, por lo consumimos, por las películas, por los anuncios. Todo el sistema está encajado, aleluya, y acomodado los deleites y los placeres del mundo. Aleluya. Entonces tenemos una lucha. Se puede vencer. ¿Por qué? Porque si usted alimenta su espíritu se va a fortalecer. Cristo dijo algo muy interesante. Cristo dijo: velar y orar para que no entréis en tentación, porque ciertamente el espíritu está presto, pero la carne es débil. ¿Cómo usted puede entender eso? Bueno, el hombre es cuerpo, alma y espíritu. El que usted alimente más es el que va a tener más fuerza. Si usted alimenta su espíritu, ¿cómo se alimenta el espíritu? Con la oración, con la palabra, con congregarse, con leer la Biblia, ¿verdad? Esos son los ejercicios espirituales que van fortaleciendo nuestra fe, que vamos a poder vencer y luchar. No significa que el creyente es perfecto en el sentido de que vamos a tener 4 horas y 1 hora y usted, hermano, va a brillar donde quiera que usted. Eso no significa eso. Aleluya. Significa que lo que estamos luchando, Dios ve la intención del corazón. Dios ve la intención de que la gente quiere levantarse. Hermano, yo he trabajado con mucha gente, gloria al nombre de Jesucristo, y las luchas son terribles. Yo no me estaba trabajando con un caso, hermano, que eran esa gente, con un hombre, gloria al nombre de Jesucristo. A mí me he puesto a hablar con un caso muy fuerte. Aleluya. Eran unos gemelos, hermanos, que asaltaban carros. Ellos se dedicaban a robar carros, imagínense. Gloria al nombre de Jesucristo. Tu nombre, Jesús. Eran adictos al crack. Una cosa tremenda. Y yo he tenido gente llorando ahí delante de mí, hermano, llorando por soltar eso. Que no lo suelte. Que no lo suelte. Santo sea tu nombre, Jesús. Y qué malo es desear ser libre y no ser libre. Gloria a Dios. Gloria a Cristo, aleluya. Qué malo es desear con lágrimas ser libre y no poder ser libre. Santo. Y pastor, ¿y por qué es eso? Porque el problema es que si la gente quiere libertad, tienen que ir al libertador. Amén. Se llama Jesucristo. El que rompe la cadena, el que rompe, hermano, el que lleva cautivo. Gloria al nombre de Jesucristo. O sea, hay un Dios que rompe cadenas. Gloria al nombre del Señor. El problema es que aunque Cristo rompa las cadenas, gloria al nombre de Jesucristo, hay hábitos que también hay que romper. Porque Dios te puede romper la influencia, pero el hábito, porque somos cuerpo, alma y espíritu. Un hábito, los científicos dicen que todo lo que toca por 21 días se convierte en un hábito. Y si lo haces, se forma parte de tu carácter, de tu conducta. Y entre más esté en esa conducta, más arraigado está eso. Santo. Por eso es importante no solamente la liberación espiritual, sino existe algo que es el discipulado, que son herramientas de educación, seguimiento, oración, que te va a ayudar a mantenerte en esa libertad que Cristo Jesús. Ahora seguimos hacia adelante. Mire, la esperanza produce purificación. Esa palabra purificación significa limpieza, consagrar, mantenerte sin contaminación. Aleluya. Es una palabra usada para purificación ceremonial, pero Juan la aplica a la vida moral y espiritual. El que tiene esta esperanza se purifica. ¿Por qué? Porque ya le expliqué que esos deseos son contra de los principios de Dios. Y si yo tengo expectativa de mudarme a la casa de Dios, a su nombre será gloria, no puedo arrastrar ese bulto a su nombre. Yo sé que tengo que renunciar
renunciar a eso si tengo esperanza de estar con Jesucristo? Gloria a Dios. Su nombre sea la gloria. Filipenses capítulo 3, verso 20 al 21. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que seamos semejantes a la gloria suya, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que el mismo cuerpo con que Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Pero yo quiero llegar ahí porque esos son temas más de estudio. Yo quiero llegar a este punto, 1 Corintios capítulo 15, verso 32 al 30. 1 Corintios, si quieren lo pueden buscar conmigo. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. A su nombre sea la gloria. Dios, 1 Corintios capítulo 15, verso 30 al 32. Santo, aleluya. Aleluya. 1 Corintios capítulo 15, verso 30 al 32. ¿Y por qué nosotros peligramos a todas horas? Os aseguro, hermano, por la gloria que vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Así como hombre batallé en Éfeso contra fiera. ¿Qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo está narrando su historia, su experiencia en la evangelización de la iglesia de Éfeso. Usted puede leer esa experiencia en el libro de Hechos, capítulo 19, capítulo 20, donde Pablo fue a predicar el evangelio a Éfeso. Y allí Pablo dice que batalló contra fiera, hablando en sentido figurado, pero está hablando que batalló predicar la palabra ahí. Y Pablo dice algo, porque el capítulo 15, lo que está tratando la historia, o el capítulo 15, es que había mucha gente que habían sido introducidos en la iglesia, que estaban diciendo que ya la resurrección ya no existe resurrección entre los muertos. ¿Y cuándo es eso? Bueno, la Biblia dice, se lo voy a leer aquí mismo en el capítulo 15, verso 51. Dice, he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. A su nombre sea la gloria. Está diciendo eso. La gente decía que eso no iba a ocurrir, pero Pablo está diciendo, hermano, ¿por qué usted cree que yo expuse mi vida en Éfeso? Aleluya. Es más, en Éfeso peleé con esa gente que parecían fieras. Usted sabe que era lo que sostenía a Pablo en medio de la aflicción por predicar el evangelio. Es que él sabía, gloria al nombre, que si su cuerpo era muerto, había un día postrero de resurrección entre los muertos. A su nombre sea la gloria. Y eso le causaba, aleluya, el impulso para seguir hacia adelante. Por eso yo comencé diciendo en este mensaje que en los días de hoy este mensaje no es muy atrayente, porque cuando hablamos de la resurrección del fin del tiempo, la gente lo mira tan distante. Pero Pablo diciendo esta tribulación momentánea, refiriéndose que tu vida es como la Biblia lo dice, es como la flor del campo que hoy es y mañana no es como la neblina cuando amanece por la mañana, pero cuando dan los rayos del sol, la neblina se disipa. Así es la vida del hombre. Hoy estamos aquí y mañana no sabemos si vamos. La pregunta es, ¿para dónde se dirigen mis pasos? Y cuando hay una certeza, hay una esperanza, hay una seguridad en las promesas del Señor, que tú sabes que la Biblia es cierta, hermano. Que tú sabes que el que prometió no mentirá. Aleluya. Que tú sabes que lo que está escrito aquí es real. ¿Y cómo usted lo sabe, pastor? Bueno, porque aquí dice la Biblia que yo soy tu sanador. Y él me ha sanado. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Él me ha sanado. Gloria a Dios.
Hay un Cristo que sana. Hay un Dios que provee. Hay un Dios que da fuerza. Un día me levanté ya cuando vivía en Puerto Rico, hermano, gloria al nombre del Señor Jesucristo. Ese día me levanté medio raro, pero no me di cuenta hasta que miré en el espejo. Cuando miré el espejo, hermano, tenía la cara virada. Tu Me dijo, no sabe si fue, no sabe, porque yo me levanté hasta sin fuerza en esta mano. Gloria al nombre de Jesucristo. Cuando fui al hospital, el médico me dijo, tiene que coger terapia todos los días. Y tiene que bajarle. Yo tenía una campaña. Tenía 2 cultos realmente. ¿Ven? Y yo predico suavecito, de vez en cuando le meto el power. Pero hermano, cuando a mí se me dio la cara, yo no podía hablar. Cuando le metí el power ni se me entendía lo que yo estaba diciendo. Yo estaba literalmente frustrado. Aleluya. Y fue una campaña de un pastor amigo mío aquí en Florida. Le dije, pastor, mire, voy a predicar tranquilo porque nosotros los pentecostales nos gusta gritar mucho. Pero si no se va a entender lo que estoy diciendo. Prediqué el primer día, prediqué el segundo día, le voy a decir, el segundo día llegué frustrado a donde me estaba esperando. Le dije, bien, Señor, le voy a decir algo, Señor, con todo el respeto. Pero si tú no me enderezas esto y no me arreglas, yo no voy a poder predicar más nada. Porque así, yo quiero hacer tu voluntad. Amén. Pero si tú no me sanas, yo no puedo. Gracias, Jehová. Ya habían pasado como 2 semanas, la recuperación me dijeron que eran terapia todos los días por 6 meses, creo que era. Para que la cara no se me quedara descuadrada. Por ahí tengo un par de retratos con la cara descuadrada. Hermano, yo prediqué ese día, yo dije, bueno, vamos a orar por los enfermos, porque aquí el Cristo que usted predica no depende de lo que usted sienta, es lo que dice la Biblia. Amén. Y oramos por los enfermos, hermano, cuando estoy orando por los enfermos, el poder le dio baja, yo siento que la cara se me enderezó. ¿Cuántos alaban a Dios? De 6 meses, en 3 semanas se me enderezó. Eso lo hace Cristo. Entonces, ¿por qué usted cree que la Biblia? Porque yo lo he experimentado en mi vida. A mí no me lo han contado, yo lo he vivido en mi vida. Esto es real. El Evangelio es real. El Evangelio es poder de Dios. Que si vienen desafíos, claro que sí. Vienen luchas, claro que sí. Vienen desánimos, claro que sí. Y le da ganas de salir corriendo, claro que sí. Pero no lo he hecho. Aleluya. Gloria. Él es real. Lo mismo que impulsaba el apóstol Pablo, la convicción era tan grande que él decía, hermano, ¿por qué usted cree que yo expongo mi vida predicando en Éfeso? ¿Por qué usted cree que yo estoy aquí? Pablo decía que yo sé que hay una resurrección entre los muertos. Yo sé que lo que yo hago no lo estoy haciendo en vano. Yo sé para dónde voy. A su nombre sea la gloria. Entonces la pregunta es, hermano, la convicción del Evangelio que nosotros tenemos tiene que trascender el aquí y la ahora. Claro, las promesas de Dios, como te hablé de mi sanidad, ¿sí? Aleluya, gloria al nombre de Jesucristo. Yo padecía de asma y fatiga, hermano, hasta los 12 años. Yo me pasaba en los hospitales, me ponían, era un desastre. Gloria al nombre de Jesucristo. Y una mañana, mi mamá oraba de madrugada y me dijo, levántate que el Señor está aquí, me dijo. Y yo me levanté a orar también. Yo estaba en el elemental. Hermano, y cuando yo estoy desayunando para ir para la escuela, yo sentí 2 manos calientes que me pusieron en los pulmones. Y desde ese día no me he vuelto dado asma ni fatiga. Me mojo, cojo nieve, hago el desastre y no me lo. ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? Porque hay un Dios que sana, un Dios que es real, hay un Dios que liberta, hay un Dios que sabe, hay un Dios que sostiene. Hay un Dios, hermano, que es real, a su nombre sabe. Hay momentos que usted cree que Dios está lejos, pero Él está cerca de nuestra vida. Hay momentos que hay que caminar con la convicción de que Él es real. El mismo Dios que te ha ayudado en el pasado es el mismo Dios que te va a ayudar hoy. El que te sanó ayer, el que te sana hoy, el que te suplió ayer, el que te va a suplir hoy. Por eso Pablo decía, esta tribulación momentánea producirá en nosotros un cada vez más de excelente y eterno peso de gloria, porque la esperanza le da propósito a nuestro sufrimiento. Amén, gloria a Dios. La esperanza le da sentido a nuestro sufrimiento y las pruebas. Lo más triste es saber por qué estamos pasando algo sin saber.
Porque la verdadera pregunta no es por qué, sino es para qué. Gloria a Dios. ¿Para qué yo estoy pasando esto? Para un aprendizaje, para que Dios quita lo que no sirve en mi vida, para Dios seguir trabajando con áreas en el corazón que todavía no se le han entregado a Dios y que muchas veces ni nosotros mismos sabemos que la tenemos ahí. Para trabajar con las heridas, para trabajar, para moldear nuestra vida, porque Él es un alfarero, a su nombre será gloria. Por eso es que esa esperanza, gloria al nombre de Jesucristo, le da sentido, aleluya, a lo que yo estoy pasando hoy. Amén, gloria a Yo Dios. sé que mis lágrimas de hoy tienen un fruto en el Señor. Yo sé que lo que yo paso hoy, aleluya, Dios no me dejará sin recompensa. Aleluya. Dios se enjugará, por eso la Biblia dice que llegará un día donde Dios se enjugará toda lágrima, donde las primeras cosas pasaron, dice la Biblia, y yo estoy enfocado en eso, a su nombre sea la gloria. Puede ser que ciertas cosas ahora yo le ore a Dios y todavía estoy esperando respuesta, pero eso no me mueve de la fe, aleluya. Gloria a Dios. Ahora también le tengo que contar la otra moneda. Cuando Dios no responde y quiere hacer su voluntad. Amén. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Puerto Rico pasó uno de los huracanes más terribles, el huracán María. Puerto Rico. Yo entre el huracán María y el huracán Irma, que eran dos huracanes, yo fui a California a predicar. Y Dios, yo siempre lo digo, en esa campaña Dios hizo un milagro de una mujer que devolvió. Y ella dice que Dios la sanó de cáncer. Yo digo a Puerto Rico, pasamos el huracán y mi papá se enferma. Todos los hospitales estaban colapsados. Él era veterano de Vietnam, lo llamamos a veterano. El único hospital que servía en Puerto Rico era en Río Piedra, el área metropolitana. Lo dejo allí. Cuando llegó a buscarlo el otro día, me recibe con la noticia. Me dice, lo subieron al tercer piso. Cuando llego allí, me dice, me descubrieron una masa, un tumor tengo. Y me dieron 3 meses de vida. Su nombre es Amén. Gloria. Yo dije, bueno, si Dios sabe que ella mujer que yo no la conozco, empecé a orar, hermano, en el Caribe del Oriente. Porque la Biblia dice, hay algo muy importante. Yo siempre lo alababa a Dios, mi papá andaba descarriado. Andaba descarriado. Amén, gloria a Dios. Yo le decía, Señor, que este hombre nunca se vaya a la esquina aquí y salvación. Amén, aleluya. Y allí oramos, no pasó nada, pero pasó algo más tremendo, porque las últimas palabras que le salieron por la boca fue confesar a Cristo como su único, exclusivo Señor y Salvador de su vida. Gracias, Dios. Una de las preguntas que me dijo, ¿quién elige la gente cómo morir? Me estaba diciendo. Yo le dije, mira, no es cómo vas a morir, es dónde vas a ir después que te mueres. Ahí que tienes que estar preocupado. Él confesó a Cristo como su Salvador y Señor. Amén, Ese gracias día. Jesús. Gracias, Dios de Israel. Jehová. Y se fue con el Señor. Que esa es nuestra fe. Amén. Ahora, no siempre el Señor va a hacer lo que tú le pidas. Porque la oración no es que estamos manipulando a Dios. La oración no es manipular a Dios, que Dios haga lo que yo lo lamentó. Y también mi fidelidad a Dios tiene que trascender lo que yo realmente anhelo para yo someterme a la voluntad soberana de Dios. Porque en ese caso Dios decidió salvar y llevarse. ¿Verdad por qué? Porque mi papá entraba y salía. Mi papá entraba y salía. Mi papá entraba y salía. Y se pasaba mirando a la gente y muchas cosas. Mi papá se convirtió de verdad. Porque yo tenía 12 años. Mi papá, yo vivo en un hogar disfuncional. Pelea, un montón de cosas. Un hombre que se iba a las 5 de la mañana y llegaba borracho a la casa. Todos los días pelea, una cosa tremenda. Pero a los 12 años Dios visitó mi casa. Mi mamá nunca dejó de orar por ese matrimonio. ¿Sí? No dejó orar por el matrimonio.
Y a los 12 años, el Señor me dice, meta a mi casa, transforma a ese hombre que andaba así, mire, por ahí, puso gordo y colorado. Y ahora yo entraba al cuarto de mi papá y andaba leyendo la Biblia. Aleluya. Pero se descarrió, aleluya, porque hay gente que no saben trabajar los asuntos que pasan dentro de la iglesia. Mire, la realidad es que todos los que estamos dentro de la iglesia, ninguno de nosotros somos perfectos. Amén. Nadie, del pastor para abajo, ninguno. Todos cometemos errores. A veces no intencionales, ¿sí? Y por eso es que hay mucha gente que andan apartados porque se pasan mirando al hombre. Aleluya. Hay que mirar a Cristo. Amén. Yo sí te cuento mis historias. Llevo toda mi vida predicando al Señor. Usted sabe, de los 19 años, pastor de los 21 años. Y te puedo contar, te puedo hacer una novela aquí de traiciones, de un montón de cosas. Pero yo he decidido, en vez de mirar mi dolor, mirar a Cristo. Amén. Aleluya. De mirar todas las cosas que a mi parecer me parecen injustas, innecesarias. Que el enemigo a veces quiere contaminar nuestro corazón, herirlo. Pero yo he decidido mirar a Cristo. Amén. Y no he tenido que en el camino, mire, aleluya, porque uno se tambarea literal. Aleluya. Porque las guerras son fuertes, pero si usted resiste, la bendición de Dios es más grande que todas las tormentas que han venido a su vida. Mire, yo quiero terminar esto para no ser muy extenso. Yo estaba buscando, hay un libro que se llama Loco por Jesús, y ese libro de Loco por Jesús habla de los mártires del primer siglo, de la Edad Media, de diferentes ciudades. Y le voy a leer 3 historias, con esto finalizo. Aleluya. Hay un hombre llamado Patrick Hamilton en Escocia, 1528. Fue uno de los primeros reformadores escoceses influenciado por Martín Lutero, y predicaba la salvación por la fe y denunció los errores de la iglesia de su tiempo. Fue arrestado y condenado a morir en la higuera. La ejecución fue especialmente cruel porque la leña humeaba y el fuego tardó varias horas en consumirse. Mientras sufría, continuó testificando de Cristo y animando a quienes observaban. La esperanza la permitió aprovechar hasta los últimos minutos para glorificar a Cristo. Gloria a Dios. Son historias reales. Le voy a leer otra historia. Un hombre llamado Richard, que vivió en Rumanía, comunista, entre 1948 y 1964. Era un pastor luterano que se negó a someter su iglesia al régimen comunista y fue arrestado por predicar a Cristo y pasó aproximadamente 14 años preso. Sufrió aislamiento extremo, tortura física, psicológica. Durante años estuvo encerrado solo en una celda subterránea sin ver el sol. Después de su liberación fundó el ministerio La Voz de los Mártires. ¿Sabe cuál es la clave? Aleluya, gloria al nombre de Jesucristo. Los comunistas pueden encarcelar a los cristianos, pero nunca podrán encarcelar a Jesucristo. Amén. Rose Allen, aleluya. Durante la persecución, Rose Allen era una joven creyente protestante, fue arrestada por poseer y compartir literatura bíblica prohibida. Cuando apenas unos años de adolescencia, fue condenada a morir quemada por la fe en Cristo. Los relatos indican que enfrentó la muerte con serenidad, confianza en Dios, convirtiéndose en un ejemplo de valentía para otros creyentes. Santo Jesús. La esperanza futura fue más fuerte que el miedo al fuego presente. Aleluya. Dos más y para acabar. En el siglo XX en China, aleluya, un joven llamado Joel era un creyente chino perseguido por las autoridades comunistas. Cuando fue amenazado con la muerte por negar a Cristo, respondió: pueden matarme si así lo desea, iré directo con Dios. Su respuesta dejó claro que para él la muerte no era una derrota, sino una entrada a la presencia del Señor.
Y 2 hombres en China también, en el siglo XX, fueron condenados a la muerte por la fe. Y antes de ejecutar, escribieron una carta donde expresaban gratitud a Dios por haberlos considerado dignos de sufrir por Cristo. No hablan de amargura ni de miedo, hablaron de recompensa eterna y privilegio. ¿Cómo te explica eso? Eso se explica cuando la fe es sólida, cuando tenemos una perspectiva clara que la Biblia no solamente es un librito que usted lo habla para reclamar la promesa, sino que hay un contexto histórico, hay una enseñanza profunda aquí. Y solamente cuando estamos llenos del Espíritu Santo, y siempre lo digo y acabo con este texto bíblico, Elías, hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, oró para que no lloviese y no llovió durante 3 años y medio. A veces hablamos de los personajes bíblicos, personajes históricos, como gente, como Superman, como si fueran con superpoderes. Eran hombres comunes y corrientes con las mismas luchas que tú tienes, con las mismas batallas que tú tienes, con las mismas, con lo que usted lucha día a día. Pero cuando hay una fe, cuando usted dedica, aleluya, su vida al Señor, aleluya, cuando hay una dedicación a Dios real, Mi alma adora tu nombre, Jehová. yo no le sirvo a Dios por lo que Dios me pueda dar. Yo le sirvo a Dios porque lo amo, porque sé que en Él está la vida eterna. No es una asociación que yo tengo de intercambio, yo te doy, tú me doy, ¿sí? Porque hay a veces que estoy seguro que si yo le pregunto aquí, hay mucha gente que tenemos oraciones sin contestar, ¿sí o no, hermano? Oraciones que están ahí todavía en espera, en igual, a ver qué Dios hace. Pero cuando usted sabe que lo más grande que usted puede obtener no es que, Señor, yo necesito que usted me dé una casa nueva, un carro nuevo. Porque ese es el problema del evangelio de hoy, que se concentra tanto en lo materialista, que tenemos un evangelio materialista, solamente se enfoca en el éxito personal, en lo de aquí. Y yo no estoy diciendo que Dios te pueda dar un casa, un carro, lo que sea. Dios lo puede hacer en su tiempo, si es su voluntad. Pero eso son las añadiduras. Eso sí Dios lo desea. Lo más importante que usted no puede comprar con el dinero es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es el gozo del Señor que muestra. El salmista David decía: no me quite el gozo de la salvación. Porque cuando el Señor entra en nuestro corazón, hermano, Él lo llena todo. Yo dije que cuando Cristo entra en nuestro corazón, Él lo llena todo. Lo llena todo, lo llena todo, lo llena todo. Llena todo lo que hay en nuestro corazón. Podemos sobrepasar, aleluya, todo lo que venga cuando ponemos nuestra mirada en Jesucristo. Yo creo que usted se ponga sobre sus pies, está llamando. En el nombre de Jesucristo. Si hay alguien que quiere oración, aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, se abre el altar. No importa la oración, ¿vale? No importa lo que usted necesita, aquí está el Señor para suplir su necesidad. Aleluya. Los mujeres me ayudan, alabamos al Señor ahí, en el nombre de Jesucristo. Alabamos al Señor.